Pues el día de hoy, este domingo en particular, es como le diríamos, no necesariamente el inicio, pero sí como el domingo central de esta siguiente estación, que es la estación de Epifanía. En este domingo realmente celebramos varios eventos en la vida del Señor Jesús que pues fueron importantes cada uno de ellos y se fueron sucediendo con un propósito cada uno. Y bueno, en primer lugar, pues recordamos la visita de los magos, recordamos también particularmente hoy el bautismo del Señor y posteriormente al término de la estación veremos también la transfiguración. Todas estas manifestaciones particulares de la gloria del Señor Jesús. Y vean ustedes, es importante la palabra manifestación, porque pues fueron demostraciones físicas de la gloria de nuestro Dios. En este tiempo, nosotros estamos en el tiempo de la revelación de nuestro Dios. Por eso el último libro de la palabra se llama así, la revelación, en este caso de San Juan. Nosotros vivimos la vida cristiana en la revelación de nuestro Dios. Y bueno, hemos estado teniendo en los últimos domingos, hemos estado hablando pues también lo que nos ha llamado la atención, que es el año nuevo que iniciamos. Y si ustedes recuerdan, hace 8 días hablábamos de cómo queríamos nosotros, cómo planeábamos, cómo pensábamos que fuera nuestro año. Y a propósito, hace 8 días hablamos de esa cosa tan importante que nosotros tenemos, que es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y decíamos, bueno, la sabiduría de Dios va a ser la que me va a permitir, por el apoyo de la palabra de Dios, en tomar buenas decisiones. Y si ustedes se ponen a pensar en esto, pues lo que queremos es que el resultado, lo que queremos es que el juicio que se le dé a nuestras decisiones, el juicio que se le dé a nuestras acciones sea bueno. Y pues eso nos enseñaba la palabra, ¿no? Tan importante que buscar esto, que el juicio, no nada más en la opinión de nuestro Dios, sino la opinión nuestra y la opinión de nuestro prójimo sea buena a propósito de las decisiones y las acciones que hacemos. Y en este domingo pues continuamos un poco con el pensamiento, pero ya más profundizado en lo que es esto para nuestra vida cristiana, nuestra vida como creyentes. Lo otro es vida práctica, también es importante, pero ahorita hablamos ya de la vida como cristianos, la vida de fe. Y si ustedes se fijan en el pasaje de Isaías que hicimos, pues bueno, es referencia de hecho es la profecía que nosotros sabemos se cumplió con la visita de los magos, de estos personajes de Oriente, que vinieron a presentarse ante el Señor. Y dice, se me hace muy bonito el lenguaje del versículo 3 de Isaías 63, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. No se necesita mucha imaginación para conectar esto con los hechos que nos narran los evangelios sobre el nacimiento de Jesús. Y veíamos muy bonito, ¿no? En el estudio bíblico del miércoles, que en el Antiguo Testamento es una guerra que el Señor tiene contra los pueblos, contra las naciones, no porque sean las naciones el problema en sí, sino por los dioses, sino por la cultura, por, ¿cómo les diré?, por la religión de todos estos pueblos, que va en contra de la verdadera y única religión, que es la religión de nuestro Dios. Y es un pleito constante, ¿no? Yo uso pleito porque, pues, como para que lo entendamos, pero es un antagonismo con las naciones, hasta que, muy bonito en la narrativa de Isaías, el Señor pone un alto. Y lo repite, de hecho, también con Miqueas, que va a haber un momento en el que esta lucha de las naciones contra Dios va a tener su fin. Porque, pues, obviamente dice aquí Isaías 60 y dice Miqueas también, andarán las naciones a tu luz. A propósito, Isaías y Miqueas tienen la misma profecía, ¿verdad? En el que el monte del Señor será establecido como cabecera de los montes y vendrán a él todas las naciones, ¿no? Es finalmente
el término, el final de este antagonismo con las naciones que se da en el nacimiento del Mesías. Y pues lo vemos muy bonito, lo vimos representado, ¿verdad? Literalmente en la escena del nacimiento del Señor. Las naciones vienen al Señor y finalmente hay una armonía, finalmente hay amor que se está dando entre el Señor y las naciones. Y cuando me pongo a pensar yo sobre los magos de Oriente, todas las referencias de coordenadas que nos da y que nos da la palabra, todas las direcciones que nos menciona están con centro en Jerusalén. Es decir, que si estamos hablando de magos de Oriente, es porque venían del oriente de Jerusalén. Y yo hacía el comentario, quizás de Persia. Aquí nos menciona Saba, que es África. Acuérdense que en nuestros mapas África se ve abajo de Medio Oriente. No necesariamente así es el caso, ¿verdad? Nuestros mapas no son tan precisos. Saba, a propósito, la tradición nos enseña, algunas tradiciones nos enseñan que eran los descendientes de la reina de Saba. Hay pensadores que dicen que a lo mejor no tienen nada que ver. El punto es que ya había conocimiento del Mesías en lugares en donde se suponía que no debía haber. Y vienen entonces las naciones decía yo, Persia, quizás Asia, Saba, estos Madián y Efa, que están un poco más en la región de África, vienen a presentarse delante del Señor. Pero hay un detalle, hablando de geografía. La ciudad de Jerusalén, y realmente todas las ciudades, la mayoría de las ciudades que nosotros conocemos, están geográficamente colocadas, y esto ya lo había comentado en algún momento, están geográficamente colocadas encima de una cordillera de montes. Son montes bastante altos, y entonces están muy altos, y toda la ciudad de Jerusalén y las ciudades circundantes, etcétera, etcétera, todas están en una cordillera que de hecho está del largo prácticamente de Israel como país. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, los magos de Oriente que si venían de Oriente, tuvieron que cruzar el río Jordán, posiblemente cruzaron el río Jordán, pero para llegar a la ciudad de Belén, para llegar a la ciudad de Jerusalén, lo que tenían que hacer era, obviamente, subir al monte del Señor. ¿Se fijan cómo se cumple la palabra literalmente como nos lo promete Isaías? Pero ¿por qué menciono lo de la geografía? Es muy bonito estudiar el Antiguo Testamento y darnos cuenta que el Señor usa estos ejemplos geográficos, usa estos elementos de la geografía para enseñarnos cómo es el proceso de conversión, el proceso de arrepentimiento, el proceso de venir a Él. Porque siempre que el Señor habla de venir a mí en todos los pasajes, siempre debe haber un ascenso. Cuando el Señor llamó a Abraham, Abraham va de camino hacia Moriah y va subiendo geográficamente. Cuando Jonás desobedece al Señor, literalmente la palabra nos dice que Jonás fue bajando, 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 bajando geográficamente, pero también en representación de que iba alejándose de la voluntad de nuestro Dios. Son ejemplos que el Señor usa aprovechando la geografía. Y vean ustedes entonces si eso lo aplicamos a, por ejemplo, los magos de Oriente, de estar en las lejanías, de estar en el lugar, en la distancia, se presentan delante del Señor buscando su voluntad, buscando encontrarse con Él. ¿Y cómo lo hacen? Pues de la manera en la que el Señor nos enseña, subiendo literalmente, presentándose en Jerusalén. Cuando nosotros cantamos en la liturgia,
Si ustedes se fijan, es una progresión porque es esto que les estoy diciendo en geografía, lo reflejamos en el orden del oficio. Empezamos con la confesión de nuestros pecados abajo, bien abajo, confesando lo que somos. Y conforme vamos alabando la gloria de nuestro Dios, conforme vamos reconociendo quién es Él, nos vamos levantando y nos vamos presentando, vamos avanzando hacia el monte del Señor. Y finalmente, pues obviamente ya cuando estamos en su presencia, cuando ya estamos arriba, por así decirlo, cuando ya subimos la montaña, ya ahora sí confesamos nuestra fe y escuchamos su palabra que Él nos da. ¿Se fijan que es la misma dinámica, la misma idea? Pues así el Señor lo hizo y así lo hicieron los magos de Oriente. Para presentarse con el Señor en Belén, tuvieron que subir hasta donde Él estaba. Muy importante. Pero esta profecía de las naciones dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sí se cumplió, decía yo, con los magos de Oriente, pero también se cumplió con nosotros. Y se cumple con nosotros, y de hecho, en relación a esto, es en que hoy hablamos nosotros del bautismo del Señor. Y pónganse a pensar en esto: ¿cómo interpreta San Pablo el bautismo del Señor? ¿Qué es el bautismo según la palabra de Dios? Si nos vamos a Romanos 6, perdón, ¿qué es el bautismo? No es una tradición, no es un acto de fe, no es una buena obra. Los cristianos de hoy en día no les gustan las buenas obras para salvación, excepto esta. Esta es la única buena obra que debes hacer para ser salvo. Pero vean cómo nos lo enseña San Pablo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Uno de los aspectos más bonitos, hermanos, que es entender el bautismo como tal y viéndolo a la luz de cómo lo enseña San Pablo y viéndolo a la luz de lo que sucedió en San Marcos, es que, hermanos, lo mismo que sucedió con el Señor Jesús, como nos enseña San Marcos, según nos dice San Pablo, es lo mismo que pasa con nosotros. Lo mismo que sucedió en aquel momento con San Juan Bautista y el Señor Jesús es lo mismo que sucedió con nosotros en nuestro bautismo. Por eso no es un chistecito. Por eso no es: ay, vamos a vivir como Jesús, como lo hacen los musulmanes. Los musulmanes viven según Mohammed simplemente por vivir como él. Hay cristianos que quieren hacer cosas nada más porque las hizo Jesús, así nada más. Y sin embargo, San Pablo nos enseña, hermanos, a hacer cosas no porque Jesús las hizo, sino por lo que esas acciones tienen para nuestra salvación eterna. Hablábamos al inicio, les decía yo, de lo importante que es para nosotros, no la opinión de las personas que tienen sobre nuestras decisiones y acciones, ¿no? Bueno, cuando nosotros analizamos, según nos enseña San Pablo, nuestro bautismo y la realidad de nuestro bautismo, quiero que lean conmigo lo que dice San Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De alguna manera, por alguna razón, en algún momento de nuestra vida, el Señor nos llamó hacia Él. Y hermanos, esa profecía que leemos en Isaías sobre las naciones es una profecía no nada más contra los tres reyes magos, que no eran reyes ni eran tres. Es una profecía sobre nosotros. Es una profecía que habla de nosotros. Nosotros somos las naciones. Nosotros, hermanos, que no estábamos allí, nosotros somos ellos. Y como para qué el Señor nos llama.
¿Para qué nos llama el Señor a venir a presentarnos delante de Él? ¿Para qué nos hace subir al monte, como dice Miqueas y como dice Isaías? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros vengamos al monte del Señor? Pues la respuesta nos la da San Pablo en todo lo que enseña allí. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se han puesto a pensar que los magos de Oriente regresaron con una vida diferente? Regresaron por otro camino con una perspectiva de su salvación distinta. A lo mejor muchos de ellos ni siquiera entendían qué pasaba, pero regresaron completamente conscientes de lo que había sucedido. Y uno dice, ay, pues yo también quiero subir ese monte. ¿Dónde está ese monte? Muchos dicen, qué bueno que yo sí subí ese monte, ¿no? Muchos cristianos dicen, qué bueno que yo sí fui bautizado y ahorita estoy aquí. Qué bueno que sí llegué al monte. Pero hermanos, el subir al monte del Señor, el presentarnos delante de Él, eso así tampoco es mérito. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para que pudiéramos de la zona del nivel del mar subir al monte del Señor, el Señor tuvo que ir allá abajo y buscarnos primero. El río Jordán bueno, no tanto el río Jordán, el mar muerto y toda la planicie, pues es una planicie que está muy por debajo del nivel del mar y de verdad se siente la presión sanguínea de estar muy abajo. De tal manera que subir a Jerusalén se tiene que hacer con cuidado. Los carros tienen que ir a cierta velocidad porque si no se pueden dar problemas, especialmente para las personas con problemas arteriales. Y se debe subir, pero vean ustedes, lo que quiero decir es la diferencia que hay entre el nivel del suelo, por así decirlo, y la altura que tiene la ciudad de Jerusalén. No es algo fácil. Cuando los magos llegaron a Jerusalén, ellos tuvieron que hacer ese camino. Y si nosotros decimos que hoy en día estamos presentes delante del Señor, es que nosotros también hicimos ese camino, pero ¿cómo lo hicimos? Si leemos en San Marcos, hermanos, es muy bonita la palabra que nos dice, los detalles que nos da San Marcos, aparentemente irrelevantes. ¿Qué es lo que hizo Jesús para ser bautizado? ¿Dónde está bautizando San Juan? San Juan está bautizando allá abajo. San Juan no está en la montaña de Jerusalén, San Juan está hasta abajo y ahí está bautizando. ¿Qué hizo el Señor Jesús, hermanos, para ser bautizados? El Señor Jesús, perdón, bajó desde Galilea, que a propósito está bien al norte de Israel. El Señor Jesús bajó desde Galilea y después bajó hasta el río Jordán. Y hermanos, vean lo bonito de esto. ¿Se han puesto a pensar que el Señor descendió hasta donde estábamos para ser bautizado con nosotros? El Señor bajó con nosotros, bajó hasta donde estábamos para Él ser bautizado con nosotros. San Pablo nos enseña que en lo que estábamos leyendo de Romanos, que fuimos bautizados con el Señor, pero no porque nosotros subimos bien rápido y bien fieles y bien constantes hasta el lugar del bautismo del Señor, sino porque Él vino, estuvo dispuesto a ser bautizado con nosotros. De tal manera, hermanos, que la razón por la que en el oficio hoy en día
podemos estar en este momento escuchando la palabra de Dios en el monte del Señor, fue porque el Señor bajó hacia nosotros, porque el Señor bajó para ser bautizado con nosotros, para que nosotros pudiéramos resucitar con Él. ¿No es eso lo que dice Romanos 6? Muy importante la doctrina de Romanos 6, porque fuimos, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El Señor Jesús bajó a la miseria nuestra, bajó a esa lejanía, a esas profundidades geográficas en las que estábamos, para que pudiéramos nosotros morir juntamente con Él, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros ser bautizados en Él, a fin de que, dice San Pablo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida. Hermanos, yo creo que es muy diferente la actitud de un papá, o de un hermano, o de un amigo, de un mentor, que cuando te ve caído, en lugar de decirte, levántate, 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 se agacha y te levanta, ¿no? Qué diferente es entender esta perspectiva de las profecías. El Señor nada más le dice a las naciones, vengan, vengan hacia mí. El Señor va a las naciones y las trae hacia Él. El Señor envió esta estrella sobrenatural que no entendemos qué es. Esta estrella sobrenatural a buscar a los reyes, bueno, a los magos, que no tenían nada que ver con el asunto. Y desde donde hubieran estado, el Señor los fue a traer y la estrella los guió. Y hermano, nosotros en nuestra vida, en este día, pues nosotros tampoco tenemos nada que ver. Y sin embargo, el Señor vino a nosotros hasta acá, a misioneros, campañas. El Señor bajó hasta donde nosotros estábamos para que nosotros pudiéramos morir con Él. Y lo más bonito, hermanos, es de que nosotros ahora que hemos sido bautizados en nuestro bautismo propiamente hablando, las mismas palabras que el Señor dio en cuanto a Jesús son las que Él da hacia nosotros. ¿Para qué el Señor nos hace subir al monte? ¿Para qué Jesús nos vino a buscar hasta abajo? ¿Para qué el Señor envió a la estrella por los magos? ¿Para qué el Señor nos bautizó? Para que nosotros, hermanos, que morimos en la semejanza de Cristo en nuestro bautismo, escuchemos estas mismas palabras que se escucharon en el bautismo del Señor. Y hermanos, estas palabras son nuestra promesa. Y esta opinión de Dios sobre nosotros, sobre el Señor Jesús, es la opinión que el Señor tiene sobre nosotros. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se fijan qué diferente es no nada más hacer las cosas bien, ser sabios cristianamente, sino sabernos hijos amados en quien el Señor está complacido? Y hermanos, llevemos este pensamiento en nosotros, que nosotros somos la mejor decisión de nuestro Dios. Nosotros somos la mejor acción de nuestro Dios. Y Él nos lo dice, nos lo dijo en nuestro bautismo y nos lo dice en su palabra. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia.